Ahí vamos. Eh, Alejandro, ¿cómo andás? Bueno, ¿Qué primero un tal, gusto Eli? ¿Cómo tenerlos a estás? todos una vez más. Una alegría que estén acá en estas clases. Esta vez vamos a darle el pie a un talento local que nos cuente y hagamos una conexión entre lo que vemos en los textos del Talmud, que tienen 1500 años, con algunas teorías modernas en economía o en distintas ciencias que se están probando en los últimos años y cómo eso ya tenía sustento en la filosofía y el análisis talmúdico. Nos vamos a ir un poco de Maimónides, que veníamos viendo, no sé si incluye algo de lo de Maimónides, Soki, pero nos vamos un poco de las clases que veníamos viendo a Maimónides y vamos a ir directamente a una comparación con el Talmud. Vamos directamente a la exposición y después, al final, abrimos a las preguntas y análisis. Así que le doy la palabra a Ezequiel. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, excelente. Buenísimo. Bueno, la charla esta que voy a dar, como ya bien dijeron, es el tema que yo trabajé en mi tesis de grado de la licenciatura en Economía. Básicamente lo que yo hago es inspirado a partir de un trabajo de un profesor que fue premio Nobel, que él comparó lo que es el Talmud con la economía, particularmente con un área que se denomina teoría de juegos, que eso lo voy a explicar después, no se preocupen. Ciertamente estos temas son bastante complejos porque son formalizaciones matemáticas y económicas avanzadas, no son para todo público, pero de todas formas no se preocupen porque van a estar explicadas de tal forma que todos puedan entenderlo, al menos de una manera conceptual. Si no hace falta que entiendan todo el procedimiento metodológico, cómo se llevó a ese resultado, sí que entiendan conceptualmente qué es lo que estamos explicando y trabajando. Consta de tres partes. En primer lugar voy a hacer una breve introducción a lo que es el Talmud, cómo llegamos al Talmud. Después analizo este trabajo que hizo este profesor que se llama Aumann, que es premio Nobel, que hizo esta comparación. Él lo que hizo fue encontrar una respuesta a una interrogante que había en el Talmud que no tenía solución, y él a través de teoría de juegos logra encontrar una respuesta para este problema. Yo inspirado en eso quiero ver si fue una coincidencia, una casualidad que él encuentre una relación entre Talmud y economía, o si realmente es algo que podemos extrapolar y generalizar a distintas áreas del Talmud, particularmente en lo que me compete a mí, que es la economía. Yo quería ver si también se podía encontrar en otras áreas. Así que sin más, si les parece, podemos empezar con la presentación, que ya de por sí es un poquito larga, les pido disculpas si me extiendo, pero a veces hay conceptos que prefiero explicar con mayor detalle para que se entienda. Pero reitero, si no logran comprender algo, no se preocupen. Yo sé que hay conceptos que son avanzados, de todas formas voy a tratar de bajarlos lo más que pueda, pero creo que conceptualmente van a lograr entender perfectamente qué es lo que estamos hablando. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es el Talmud. Si lo definimos muy brevemente, de una forma muy sencilla, lo podríamos definir como una obra filosófica legislativa judía que tiene más de 2000 años de antigüedad, a la cual comúnmente se le denomina Torá oral. ¿Sí? Sabemos que tenemos una Torá escrita, que es el Pentateuco, ¿sí? Los 5 libros de Moisés, de Moshe, y luego tenemos la Torá oral. Ambos fueron entregados en el monte Sinaí hace más de 3300 años, con la diferencia de que si bien la Torá escrita era transmitida en forma de pergamino, la Torá oral se transmitía de generación en generación de forma exclusivamente oral. Moshe se la transmitió a Yoshua, Yoshua a la Magna Asamblea, así se fue transmitiendo de maestro a alumno de generación en generación. Lo que es particular del Talmud es que utiliza métodos de estudio y análisis que son diferentes de los convencionales. ¿Sí? Si uno por ahí está más adentrado en lo que es la cultura o el estudio de ciencias laicas, va a encontrar que es muy distinta la forma de estudiar el Talmud a lo que se estudia en la ciencia. A su vez también está basado en una perspectiva de razonamiento diferente. Entonces, ¿cómo está compuesto el Talmud? A grandes rasgos, el Talmud está compuesto por lo que se denomina la Mishnah y la Gemara. La Mishnah, resumidamente, es el texto base, y a su vez tenemos la Gemara, que es un texto, un análisis que complementa a esta Mishnah. Entonces, la Mishnah, ¿cómo surge? La Mishnah surge porque hay un temor a que se pierda esta Torah oral, que dijimos que se transmitía de generación en generación de forma exclusivamente oral, y esto surge a partir de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, ¿sí? Hace 2000 años,
por emperador de Roma, Tito. Ahí es cuando el príncipe de la generación, llamado Rabí Yehuda Anasí, recopiló, ordenó y escribió todas las enseñanzas orales que había en esa época, y a esos sabios se los denomina Tanaim, ¿sí? A los sabios de la Mishnah se los denomina Tanaim. Todas estas enseñanzas fueron clasificadas en 6 órdenes, ¿sí? 6 sedarim, que tenían 63 tratados, teniendo un total de 523 capítulos. ¿Sí? Cada capítulo tiene distintas Mishnayot, y a su vez adentro de cada Mishnah hay diferentes leyes. ¿Sí? En lo que se trata en la Torah oral se contemplan diferentes leyes, porque piensen que en la Torah escrita nosotros sabemos que hay 613 preceptos o mitzvot, pero no están explicadas o profundizadas como deberían, y a veces uno necesita saber con más detalle cómo se cumplen esos preceptos, y ahí es cuando entra en juego la Torah oral. Luego tenemos lo que se denomina la Gemara. La Gemara, desde el siglo III hasta el siglo VI de la era común, durante el exilio en Babilonia, se dedicaron a estudiar, discutir y ampliar todo lo que es la Mishnah, y estos sabios se denominaban Amoraim. ¿Sí? Los sabios de la Gemara se denominaban Amoraim. Lo que hacían básicamente era aclarar palabras obstruidas o extrañas y olvidadas que podían haber de la Mishnah, y a su vez definían conceptos y términos de la Mishnah de una forma clara y exacta para que todos pudieran entenderlo. A su vez también fijaban medidas y valores en las leyes que no tuvieran, para de esta forma facilitar la comprensión para todos. Lo que es importante destacar es que no fue ordenada como un libro aparte, sino que se trata de una complementación de la Mishnah, ¿sí? Están en conjunto, combinados. Y ambas en conjunto forman lo que se denomina el Talmud. Talmud hay 2, está el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, y está el Talmud Babli, que es el de Babilonia. Ahí es cuando Rabina y Rabashi, dos sabios, dos hajamim, recopilaron todas estas discusiones y enseñanzas que había en torno de la Mishnah, poniendo en cada una con su correspondiente Gemara. Y esta obra, que es el Talmud, culminó en torno al año 500, más o menos, de la era común. Sin embargo, Babilonia luego dejó de ser el centro de la vida judía, y todos fuimos dispersos y diseminados por todo el mundo. Entonces, en los siguientes 1000 años, el Talmud tuvo ampliaciones, acotaciones y correcciones de distintos sabios que vinieron posteriores, que a su vez tenían que buscar expandir y llegar a las distintas comunidades de un pueblo que estaba diseminado por el mundo. Lo que es importante destacar es que no fue ordenada como una colección de fuentes sucesivas, sino que era una tarea mucho más ardua y compleja, porque se encargaban de comparar distintas Mishnayot, tenían que revisar las versiones, y a su vez tenían que conciliar aparentes contradicciones. Y algo que es muy interesante del Talmud cuando uno lo estudia es que las discusiones de los sabios son escritas en forma de diálogo vivo y fluido. ¿Sí? Entonces, a pesar de que quizás no eran contemporáneos, uno puede adentrarse y ver cómo se está haciendo una discusión como si fuera en vivo. A partir de esto, el Talmud Babli, a diferencia del Yerushalmi, fue muy bien acogido por todo el pueblo de Israel y es el que sería utilizado en los tribunales, en el Beit Din. Así, la tarea del estudio de la Torá consiste en esclarecer y comprender todas las enseñanzas del Talmud. Por eso los sabios posteriores tuvieron la gran responsabilidad de responder las inquietudes que había de toda una comunidad dispersa en todo el mundo. Dentro de los sabios posteriores más conocidos, probablemente ya justamente los conozcan porque son muy famosos, tenemos a, por ejemplo, Rashi, ¿sí? Del siglo XI en Francia, que explica de una forma clara, resumida y minuciosa todo, tanto Torá oral como Torá escrita, uno de los grandes comentaristas de la Torá. A su vez también está Rambam, como antes decía Eli, muy conocido Maimónides, del siglo II en España, que él hizo el primer comentario completo de la Mishnah, y es el autor de la obra que se llama Mishneh Torah. Luego también tenemos a, por ejemplo, Rabí Yosef Karo, del siglo XV en España, que a pesar de toda la persecución que había en ese momento con la Inquisición, es el autor y el responsable de una gran obra de alajá, de ley judía, denominada Shulchan Aruch, que se traduce literalmente como mesa servida, por la facilidad de la comprensión de la ley. Entonces, a partir de esto que es el Talmud de una forma muy breve y resumida, después ciertamente tanto Eli como yo me van a poder explicar muchísimo más en detalle, pero tomando estos conocimientos tan elementales, ¿cómo se puede relacionar la economía, que es una ciencia aparentemente moderna, con el Talmud? Entonces, a partir de un análisis detallado, vamos a buscar demostrar cuál es la utilidad que surge de combinar estas dos formas de estudio y conocimiento. ¿Sí? Primero tenemos que dejar en claro que ciencia y Torah no son cosas opuestas, sino todo lo contrario. Para eso vamos a analizar, como les mencioné antes, el trabajo de Aumann, que es el que da origen a todo esto, y luego vamos a presentar dos modelos originales. Por una cuestión de tiempo, yo solo voy a presentar uno de los modelos que desarrollé, pero en la tesis original hay dos modelos originales que surgen a partir de esto, ¿sí? Como inspiración del trabajo de Aumann. Entonces vamos a ver primero el trabajo de Aumann. Él lo que habla es de un problema de bancarrota en el Talmud. ¿Sí? Aumann describe y explica, en base a una Mishnah,
¿sí? Una forma justa de división de bienes en caso de herencia. Entonces tenemos una persona, por ejemplo, que muere, que tiene deudas, muchas deudas, desde D1, ¿sí? Una deuda, dos deudas, tres deudas, N deudas, no importa la cantidad de deudas, que exceden, que son mayores que su patrimonio, que vamos a denominar con la letra E. Entonces, cuando tiene más deudas de lo que él puede llegar a pagar, ¿de qué forma podemos dividir el patrimonio entre todos los acreedores? Si bien en la Mishnah se trata de un caso de herencia, esto es lo mismo que pasa en el caso de bancarrota de una empresa, por ejemplo, donde los acreedores son mayores que el patrimonio que la empresa puede repartir. Entonces, la ley moderna establece básicamente dos formas de división. Una que es una forma de división proporcional y otra que es una división igualitaria o equitativa. El problema es que, dice Aumann, es que ninguna es obvia porque va a depender del caso, cuál utilizar. No es que siempre se utiliza una o siempre se utiliza la otra. Entonces, la Mishnah va a explicar una situación en la que fallece una persona que tiene 3 esposas. Dice, con cada una de estas esposas tenía un contrato de matrimonio distinto, pero que fueron hechos al mismo tiempo para evitar prioridades. Entonces supone que los montos correspondientes a cada una son de 100, 200 y 300. ¿Sí? Entonces, una esposa reclama 100, otra 200 y otra 300. Y vamos a considerar 3 casos diferentes de patrimonio. Un patrimonio, vamos a suponer que es de 100, otro de 200 y otro de 300. Y esto es lo que trae la Mishnah. Ciertamente no lo trae en forma de tabla, pero lo trae explicado conceptualmente de esta manera. Entonces tenemos 3 casos. Una esposa que reclama 100, una que reclama 200 y una que reclama 300. Y vamos a suponer 3 casos diferentes de patrimonios para ver cómo se dividirían. En un caso el patrimonio total a dividir es de 100, en otro de 200 y en otro de 300. Si vemos el primer caso, donde el patrimonio es de 100, vemos que los valores, sin importar lo que reclama cada una de las esposas, es de 33, o sea, un tercio. Por lo que podemos intuir y ver fácilmente que se trata de una división equitativa, donde, sin importar lo que reclama cada una, a todas le damos la misma cantidad del total del patrimonio. Ahora, si vamos al caso donde el patrimonio total a dividir es de 300, vemos que a la que reclama 100 le toca 50, la que reclama 200 le toca 100, y la que reclama 300 le toca 150. Esto se trata de una división proporcional. ¿Cómo saberlo? Muy sencillo. Si sumáramos el total de los reclamos, es decir, 100 más 200 más 300, nos da 600. Ahí tenemos que dividir el reclamo de cada una en particular sobre el total para ver cuánto le corresponde proporcionalmente del total del patrimonio a dividir. Por ejemplo, en el caso de la esposa que reclama 300, 300 dividido 600 es un medio. Entonces, un medio de 300, que es el patrimonio a dividir, es 150, que es lo que le corresponde. En el caso de la esposa que reclama 200, 200 dividido 600 es un tercio. Un tercio de 300 es 100. En el caso de la esposa que reclama 100, 100 sobre 600 es un sexto de 300 es 50. ¿Sí? Cada una le corresponde proporcionalmente. Ahora, cuando vamos al caso donde el patrimonio total a dividir es de 200, y esto es lo que no se entiende en la Mishnah, no se entiende esta forma de división. Rabbi Natan, que es el autor de esta Mishnah, no se entiende por qué dividió de esta manera. En el primer caso queda claro que es una división equitativa. En el tercer caso queda claro, como vimos recién, que es una división proporcional. Ahora, el segundo caso no es ni equitativa ni proporcional. Entonces, ¿de qué forma está dividiendo los bienes de esta manera, en este caso? Entonces, este pasaje de la Mishnah fue discutido y criticado a lo largo de toda la historia, no solo por distintos jajamín, sino incluso por académicos, al punto de que han llegado a decir que se trataba de errores de traducción o errores de transcripción. Por eso no se podía entender qué clase de división estaba haciendo. Es por eso que el objetivo de Aumann, ¿sí? este autor, este premio Nobel, fue encontrar una explicación a esta forma de división. Y eso es lo que él hace en este trabajo. Lo que tenemos que dejar en claro es que él no busca la mejor forma de división, sino que él busca resolver la forma planteada que está en la Mishnah. Así, mediante teoría de juegos, que es un área que después lo vamos a explicar en mayor detalle, él encuentra que lo planteado se condice con un concepto llamado nucleolus, que obviamente no vamos a adentrarnos porque es sumamente complejo, pero sí podemos entender que encontró un concepto sumamente moderno que se relaciona con lo que planteaba en la Mishnah. El único problema es que este concepto fue desarrollado en el año 1969 y la Mishnah tiene hace casi 2000 años. Entonces, ¿cómo podía ser que Rabbi Natan, que es el autor de la Mishnah, tuviera en cuenta un concepto tan moderno para su elaboración? Ahí es cuando Aumann dice que ciertamente al no tener las herramientas en la Mishnah, las herramientas matemáticas que existen en la modernidad, tenían que explicarlo todo de una forma conceptual. Ahí es cuando él busca tratar de encontrar una relación conceptual en la actualidad, y es cuando él encuentra una solución
en una cuestión que se llama axioma de consistencia de Sobolev. ¿Sí? Los axiomas, digamos que son conclusiones conceptuales a determinados asuntos. Entonces, a partir de estas conclusiones conceptuales, él encuentra la relación que existe en la actualidad con aquello planteado en la Mishnah. Luego, él lo que hace es encontrar una Mishnah que se relaciona con esta Mishnah, una Mishnah completamente separada. Y esta Mishnah dice lo siguiente, dice que dos personas sostienen una prenda o un vestido y ambos la reclaman completamente. A una de estas personas es conferida la mitad y a la otra persona le es conferida la otra mitad. ¿Sí? Entonces dos personas reclaman un vestido, una prenda, a una se le confiere la mitad del vestido, a la otra mitad. Luego sigue diciendo la Mishnah, dos personas sostienen una prenda, una la reclama en su totalidad y la otra reclama la mitad. A una persona les conferido 3/4, es decir, el 75% de la prenda, y la otra les conferido con 1/4, es decir, el 25% de la prenda. Lo que hace Aumann es encontrar una relación entre este pasaje, entre esta Mishnah, con la Mishnah que vimos antes de la división por herencia. Entonces, en esta Mishnah que vimos recién encontramos dos formas de división de bienes. El primer caso resulta bastante intuitivo porque es una división equitativa, donde los dos reclaman la totalidad, vimos que le corresponde el 50% a uno y el 50% a la otra persona. El segundo caso es el que es de mayor interés para este trabajo. Ahí es cuando Rashi, ¿sí?, uno de los comentaristas que mencioné al principio, explica que quien reclama la mitad, no la totalidad del vestido, sino la mitad, le está concediendo, le está cediendo la otra mitad a la otra persona, porque únicamente va a quedar en disputa una sola mitad, la cual esa mitad sí es dividida equitativamente. Entonces, supongamos que el vestido vale 100. Una persona reclama la mitad, la otra reclama el total, el 100. Como una persona reclama solo la mitad y la otra reclama 100, hay 50 que ya le fueron cedidos a la persona que reclama la totalidad. Por lo que únicamente va a quedar en disputa son 50. Esos 50 se dividen de forma equitativa. Por eso a uno le va a corresponder la mitad de esos 50, que es 25, es decir, 1/4, y a otra persona le va a corresponder 75, es decir, los 50 que le fueron cedidos más los 25, es decir, 3/4. A partir de esto, Aumann va a buscar explicar el segundo caso de división de la tabla que vimos antes, y lo va a tratar de generalizar para otros casos mediante formalización matemática. Una breve aclaración es que Aumann en realidad hizo dos trabajos al respecto de esto. Un trabajo fue exclusivamente matemático, con fórmulas sumamente complejas, y después hizo una elaboración en la cual es meramente conceptual y explica todo con palabras. Ciertamente acá, para una mayor sencillez, vamos a explicar este segundo caso, que tratan lo mismo, pero uno lo demuestra formalmente con herramientas matemáticas y el otro con palabras. Entonces acá surge un concepto que se llama la división equitativa de la suma disputada, o por sus siglas en inglés, Equal Division of the Contested Sum, ¿sí? EDCS. Aumann lo que hace es nombrar esta forma a la división recién mencionada, ¿sí? Esta forma de la división del vestido que vimos recién, la cual es una manera de división que no es para nada obvia, porque se podría haber dividido, si bien proporcionalmente, es decir, 2/3, 1/3, o equitativamente, mitad y mitad. Entonces, ¿por qué la Mishnah utiliza este caso? Lo que es interesante es que la Mishnah rechaza directamente estas otras dos formas de división, tanto la proporcional como la equitativa, y la plantea de acuerdo a este principio, al principio de la división equitativa de la suma disputada que vimos recién, ¿sí?, en el cual uno le cede la otra parte y se divide equitativamente solo la parte que está en disputa. Vamos a ver un ejemplo de esto numérico. Supongamos un caso en el cual una persona reclama 100 y la otra persona reclama 200. Y vamos a ver dos casos donde el patrimonio es de 50 y otro caso donde el patrimonio es de 125. En el caso de que el patrimonio es de 50, no importa los reclamos, vemos que los dos exceden. Entonces no hay una cantidad cedida, porque los dos quieren la totalidad del total. Entonces los 50 se dividen directamente de una forma equitativa y ya está, porque no hay una cantidad cedida. Ahora, cuando vamos al segundo caso, donde es 125, vemos que el que reclama 100, hay 25 que le son excedidos a su total de reclamo. Estos 25 le son transferidos al que reclama 200, que excede más del total. Así, lo que queda en disputa son 100. Estos 100 se dividen 50 para uno y 50 para el otro. El que tenía los 25 que le fueron cedidos, más los 50, le queda un total de 75. Ahora volvamos al caso de la Mishnah. Vamos a suponer 3 esposas, ¿sí?, que son las personas que reclaman. La que reclama 100 se va a llamar Keturah, la que reclama 200 se va a llamar Agar, y la que reclama 300 se va a llamar Sarah.
vemos que la tabla es la misma que vimos antes, que es el caso de la Mishnah. Entonces, la división del patrimonio, ¿sí?, va a poder ser tal que entre los tres acreedores podemos tomar pares de ellos, cualquiera dos, ¿sí?, no importa cuáles, y podemos dividir la suma que reciben de acuerdo a este principio que vimos antes de la división equitativa, ¿sí?, de la parte disputada. Entonces, vemos, por ejemplo, supongamos este caso, tomamos este par, ¿sí?, Keturá y Agar, reclaman 100 y 200. El total son 50 más 75, ese es el total a dividir entre ellas dos, es 125. 125, ¿cómo lo dividiríamos? 100 reclama, y esta reclama 200. 25 le son cedidos o concedidos a la que reclama 200, entonces lo que queda en disputa únicamente son 50. Por eso a Keturá, que reclama 100, le quedan 50, y a Agar, que reclama 200, le quedan 50, más los 25 que le fueron cedidos. Ahora, si recuerdan, lo que vimos antes es exactamente este caso. Entonces, lo que vemos es que en el caso donde el patrimonio es de 125, según este principio de la prenda disputada, se divide de esta forma, 50 y 75. Y lo mismo podemos aplicar para cualquiera de los otros casos. Supongamos Agar y Sará, donde le corresponde 75 y 75. Como en los dos el patrimonio es al menos igual que el total a dividir, es decir, que el reclamo de cada una es al menos igual que el patrimonio total a dividir, vemos que ninguna le concede ni le transfiere a la otra persona. Por lo tanto, las dos reclaman el total. Como las dos reclaman el total, esto se divide equitativamente, es decir, de los 150 que suman entre las dos, le conceden 75 y 75. Ahora bien, siempre que se satisface esta condición, lo que dice Aumann es que se habla de una división que es prenda disputada consistente, es decir, que siempre va a ser consistente. Ahora, lo que es más interesante de todo esto es que, sin importar el caso, vamos a tener una división que satisface esta condición. Veamos. Supongamos el primer caso que habíamos dicho que era una división equitativa. Si podemos ver, por ejemplo, tomemos este par, vemos que las dos, el reclamo excede, o al menos es igual que el total, por lo tanto se dividirá equitativamente, porque ninguna le está cediendo a la otra. Entonces vemos que los tres reclamos, ¿sí?, son divididos equitativamente, pero no porque la división fuera equitativa, sino porque la división estaba actuando de acuerdo a este principio de la prenda disputada. Si vamos al tercer caso, que es el proporcional, podemos hacer exactamente lo mismo. Sumamos 50 más 100, ¿sí?, que es lo que le correspondía a cada una. Es 150. La que reclama 100 le está cediendo los 50 a la que reclama 200, por lo que únicamente queda en disputa 100. Esos 100 se dividen equitativamente, 50 para cada una. Por eso esta termina con 50 y esta con 100. Es decir, los 50 que le fueron cedidos más los 50 que fueron disputados. Y lo mismo podemos hacer con este caso. Entonces lo que podemos ver, que esto es asombroso, es que en realidad no es que un caso era equitativo, el otro era proporcional y el otro no se sabía, sino que los tres casos eran de acuerdo a este principio de la prenda disputada. Y eso es algo que encontró Aumann, que es lo que estaba planteando Rabbi Natán en la Mishnah. Pero como no tenía las herramientas matemáticas para formalizar o explicar su postura, lo tuvo que hacer de una forma meramente conceptual. Entonces vemos que en el Talmud ya se trataba y se encontraban con soluciones sumamente complejas que las podemos ver hoy en día con la formalización matemática. Entonces lo que hizo Aumann fue examinar distintas formas de división, ¿sí?, la proporcional igualitaria, y encontramos que ninguna de ellas satisface este principio de ser CG consistente, es decir, que sea de acuerdo al principio de la prenda disputada, que es lo que les acabo de mostrar recién. Lo que es más interesante de todo esto es que hay un solo caso en el cual es CG consistente en los tres casos presentados en la Mishnah. Es decir, no importa qué otra división se haga, hay un solo caso en el cual satisface el principio de la prenda disputada, y es justamente el caso traído en la Mishnah. Es el que especifica en la Mishnah, por lo cual no quedan dudas de que Rabbi Natán estaba teniendo esto en cuenta al momento de hacer esta división. Y otra cosa muy interesante que encuentra Aumann es que, esto a través de formalización matemática, así se puede calcular con fórmulas, es que no importan los montos o la cantidad de acreedores, siempre vamos a encontrar una división que va a satisfacer este principio. Entonces, sin importar el patrimonio a dividir o sin importar la cantidad de acreedores, siempre vamos a poder dividir los bienes, el patrimonio, de tal forma que satisface este principio de la prenda disputada. Y eso es algo realmente asombroso, porque podemos encontrar una forma alternativa de división. Entonces, las conclusiones que encontramos del trabajo de Aumann
es que él demuestra con teoría de juegos que la postura de Rabbi Natán en la Mishnah no era ilógica, no era arbitraria, sino que simplemente no poseía las herramientas para formalizar su postura. Es por eso que Aumann, a partir de la postura de un sabio del Talmud, logra sustentarla formalmente y explayarla a algo más general, como es un caso de bancarrota. Entonces, un caso de bancarrota podríamos tener en cuenta esta forma de división y dividir los bienes de acuerdo a esta forma. ¿Sí? Porque recordemos que no importa la cantidad de acreedores, no importa la cantidad del patrimonio, siempre vamos a poder dividir los bienes de tal forma que satisface esta condición de ser consistente. Entonces, si bien lo que concluye Aumann es que no se puede determinar cuál es el mejor método de división, cabe resaltar que el Talmud plantea esta alternativa como una forma justa y equitativa de división, dándole una preponderancia por sobre la forma proporcional o meramente equitativa de distribución. A partir de esto es cuando yo, luego de estudiar este trabajo, este artículo académico, yo decidí ver si se trataba de solamente una coincidencia en la cual Aumann había podido encontrar una relación entre el Talmud y la economía, particularmente la teoría de juegos, o si es algo que podemos generalizarlo, si es algo que podemos encontrar en otras partes del Talmud. ¿Qué es teoría de juegos? Muy sencillamente lo voy a tratar de resumir. Teoría de juegos es un área matemática particularmente, desarrollada en los años 50 aproximadamente, que lo que hace es formalizar de una forma de modelos la interacción entre individuos, interacción estratégica entre individuos, y de esa forma podemos ver cuáles son las decisiones que toman los individuos y anticiparnos a las decisiones que toman los individuos. Es un área muy utilizada en todo lo que tiene que ver con estrategia y toma de decisiones. Por ejemplo, incluso en el ejército se usa esta forma de toma de decisiones. Entonces, yo lo que hago es tomar el capítulo 6 del Tratado de Baba Metzia, ¿sí? Que en lo que se habla en este capítulo son conflictos entre trabajadores y empleador. Es decir, como se trata de un conflicto entre individuos, la teoría de juegos me pareció la herramienta más óptima para poder modelizar esta situación. Y a partir de esto voy a buscar desarrollar un modelo a partir de la Gemara. En el trabajo original desarrollo 2 modelos, pero como dije, por una cuestión de tiempo, acá voy a exponer solo uno. Al que esté interesado, luego me puede pedir la tesis o el trabajo para mirar el otro. Entonces, ¿qué dice el capítulo 6 del Tratado de Baba Metzia? ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah dice lo siguiente, dice que si alguien contrató artesanos, es decir, trabajadores, con artesanos se refiere básicamente a trabajadores, dice que se engañaron uno al otro, no tienen más que una queja entre ellos. Y la parte engañada no tiene ningún tipo de reclamo monetario, ¿sí? Entonces contrataste a trabajadores y se engañaron entre ellos, no tienen más que una queja, porque no pueden hacer un reclamo monetario. Entonces dice que acá empiezan a nombrar diferentes ejemplos de la época. Dice, por ejemplo, si uno contrató un conductor de burro, un conductor de carreta, para transportar madera para la construcción de un dosel nupcial, o para llevar flautas para la novia o el difunto, o si contrató trabajadores para remover su lino de aguas empinadas, o si los contrató para hacer cualquier cosa, la cual si no es llevada a cabo implicaría una pérdida. Esto es esencial. Estamos hablando de una pérdida irrecuperable. O sea, si yo contrato, por ejemplo, una banda para una fiesta, yo necesito que la banda vaya a la fiesta en ese momento. A mí no me sirve que vaya ni dentro de 5 días ni vaya dentro de 3 horas. Yo la contrato para un momento determinado porque si no cumple en ese momento a mí no me sirve otro tipo de compensación, por lo que generaría una pérdida irrecuperable. Dice, y la cual si no es llevada a cabo implicaría una pérdida, y ellos renegaron de su compromiso y se negaron a trabajar, la ley es como sigue. Y acá plantea la ley en la Mishnah. Dice, en un lugar donde no hay otras personas que el empleador pueda contratar a un salario similar, es decir, si esta persona reniega de su trabajo y yo no puedo contratar a otra persona a un salario similar, el empleador puede contratar a otros trabajadores, incluso a salarios exorbitantes, no importa cuánto me cobren, para reemplazar a los primeros trabajadores. Y los primeros trabajadores van a tener que subsidiar estos salarios, es decir, van a tener que poner en su bolsillo por haber incumplido su contrato para que estas personas hagan el trabajo que ellos no hicieron. O brinda otra solución la Mishnah, el empleador podrá engañar a los primeros trabajadores para que trabajen para él. ¿Sí? Entonces vemos dos soluciones. O contrata a otros trabajadores para que termine el trabajo y los primeros, que fueron los que incumplieron, tienen que pagar a los otros, o bien puedo engañar a los primeros trabajadores para que trabajen para mí. ¿A qué se refiere con engañar? Es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, tomando esta Mishnah, vamos a exponer un modelo utilizando teoría de juegos. Como dije, teoría de juegos nos permite modelizar
¿Qué es modelizar? En economía, los modelos son abstracciones de la realidad. Ciertamente la realidad es sumamente compleja y no podemos tener en cuenta todas las variables y todos los fenómenos que suceden en la realidad. Por eso cuando queremos ver un fenómeno determinado, lo que hacemos es modelizar. Y tenemos en cuenta las variables que consideramos que más van a influir o que más inciden en ese fenómeno. Para de esa forma ver cómo actúa bajo esas condiciones. Entonces, a partir de cómo resuelve la ley, ¿sí?, que el empleador podrá engañar a los primeros trabajadores para que trabajen para él, se va a desarrollar y elaborar un modelo que represente esta situación de manera estratégica, a partir de teoría de juegos, para ver cuál es el resultado que predice la teoría de juegos y si se condice con el resultado del Talmud. Entonces, lo que queremos ver es, modelizando esta misma situación que plantea la Mishnah, cuál es el resultado que nos dice la ciencia, cuál es el resultado que nos dice la teoría de juegos. Y si este resultado se condice con lo que planteaban los Jajamim, los sabios, en la Mishnah. Entonces, primero tenemos que explicar un poco la ley del Talmud. Vamos a modelizar, ¿sí?, la forma en la cual resuelve la ley del Talmud, ¿sí? No nos vamos a entrar en las discusiones de la Gemara, porque sería algo engorroso. Sí hago un modelo a partir de una discusión de la Gemara, que es el que no presento acá, pero acá simplemente vamos a lo que dice la Mishnah, lo que resuelve la ley. Entonces, la ley le permite al empleador engañar a los empleados para que terminen con su trabajo, ¿sí? Eso es lo que vimos antes. Pero esto ciertamente tiene que satisfacer ciertas condiciones, que sería, en caso de que no haya otros trabajadores que puedan realizar esa labor, solamente si se trata de una pérdida irrecuperable, ¿sí?, el caso que dije de contratar una banda y que falte para la fiesta. Y otro caso, otra condición, es que si el empleado no tiene una causa de fuerza mayor que justifique su incumplimiento, ciertamente. O sea, si es por enfermedad o por otra causa de fuerza mayor que no puede asistir al trabajo, ciertamente no se le aplica esta ley. ¿A qué se refiere con engañar? Muy sencillamente es ofrecerles un pago mayor, tentarlos con un pago mayor para que terminen el trabajo del cual renegaron, y luego cuando terminen el trabajo se les paga el salario primeramente acordado. Entonces acordamos un salario, firmamos un contrato, ellos luego reniegan de su trabajo, no vienen a trabajar, yo los llamo para que terminen el trabajo y les ofrezco un salario mayor, el doble. Cuando ellos vienen y cumplen el trabajo, yo les pago lo que habíamos acordado primeramente, en el primer contrato. Y ahí es cuando la Mishnah dice que ellos no tienen derecho a un reclamo monetario. ¿Cómo vamos a modelizar esta ley del Talmud? Sí, lo vamos a hacer a través de una manera estratégica, utilizando teoría de juegos, como mencioné recién, y queremos comprobar si los resultados del modelo se condicen con lo planteado conceptualmente en el Talmud. Algo muy importante a destacar es que esta es la parte en la cual les pido que, si no me siguen, no hay ningún problema. Sé que es una parte compleja, porque lo dejé así a propósito, pero es con una intención. La intención es mostrar cómo se muestra en la pureza la ciencia de la relación con el Talmud. Porque se los explico de una forma conceptual, que si bien también lo voy a hacer, por ahí se pierde un poco esta esencia. Entonces lo que yo quiero es mostrar en la realidad, en el crudo, cómo se relaciona el Talmud, cómo se relaciona la ciencia. ¿Sí? Entonces, utilizando un modelo de la ciencia específicamente, tal cual como lo desarrollé en la tesis, y mostrándoles acá. Ciertamente hay conceptos que no van a entender porque necesitan de ciertos preconceptos previos y necesitan de ciertos fundamentos matemáticos o económicos. ¿Sí? De todas formas, yo voy a tratar de explicarlos lo mejor que pueda para que tengan al menos la noción conceptual de qué es lo que estoy haciendo, de qué estoy trabajando. El modelo va a constar de dos agentes, ¿sí? Los agentes, en teoría de juegos, se denominan jugadores, ¿sí? Como se trata de una situación de un juego, se los llama jugadores, que van a ser el empleado y el empleador, es decir, los individuos que van a interactuar en este modelo. Es decir, el empleador y el trabajador. El empleado va a empezar decidiendo si decide trabajar o no hacerlo, es decir, en el momento de decidir, él puede decidir si trabajar o no hacerlo. Suponemos que ya se firmó el contrato, suponemos que ya acordaron un trabajo, y es cuando el trabajador puede decidir si quiere trabajar o no quiere hacerlo. En caso de que el empleado, el trabajador, se niegue a trabajar, el empleador puede hacerle una nueva oferta salarial. Y ahí es cuando entra en juego el empleador. Es decir, luego de que el empleado se reniega a trabajar, el empleador puede decidir si hacerle una nueva oferta salarial o dejar la situación como está y que no trabaje el empleado. En caso de que el empleador haga una nueva oferta salarial, el empleado va a poder decidir si acepta o no esta nueva oferta salarial, sin siquiera saber si el empleador lo va a engañar o no. Él no tiene conciencia, no tiene noción de este concepto. Entonces, él puede decidir si acepta o no acepta. A partir de allí, en caso de que acepte la nueva oferta salarial, le toca nuevamente decidir al empleador si va a decidir pagarle o no pagarle la nueva oferta salarial.
Vamos a suponer un concepto que se llama una tasa de descuento en la renegociación, que se caracteriza o se denomina con la letra Rho, que es una letra griega. Esta tasa de descuento, que va a afectar tanto al empleador como al trabajador, lo que hace es que a partir de que pasa más tiempo, el resultado que obtiene cada uno es menor. Esto lo podemos adjudicar a, por ejemplo, el estrés generado por la negociación. Entonces, tanto el empleador como el empleado no quieren negociar, les molesta negociar, al empleador le molesta tener que andar pidiéndole al trabajador que termine el trabajo, y al trabajador le molesta que el jefe lo esté llamando para que termine su trabajo. Entonces, para los dos les genera una incomodidad, lo cual hace que su beneficio, que su utilidad que obtienen al final de esta situación va a ser menor. Entonces, para ellos, mientras menos renegocien, mejor va a ser el resultado. Y vamos a suponer que el obrero va a renegar a su trabajo luego de haber realizado al menos una pequeña parte, por lo que siempre va a recibir un pago. Es decir, el obrero siempre va a recibir al menos un pago. Y el empleador va a recibir un pago no nulo, es decir, un pago que no es cero, solamente cuando el trabajo haya sido completado. Es decir, el empleador va a recibir un beneficio, va a recibir utilidad solamente cuando el trabajo haya sido completado, es decir, cuando el trabajador vuelva al trabajo. Y estas son las variables del modelo. Acá es cuando la cosa se empieza a poner un poco más complicada y les pido que por favor traten de seguirme lo más que puedan, pero si no lo hacen no hay ningún inconveniente. La idea es que me sigan al menos en forma conceptual. Sí tengo que mostrarles cuáles son las variables que vamos a utilizar en el modelo, cuáles son los agentes que van a interferir, cuáles son las decisiones y estrategias que van a tener en cuenta este modelo de teoría de juegos. Entonces vamos a tener dos agentes. Cada variable se relaciona o se interpreta con una letra, ¿sí? Está relacionado a una letra. El empleador va a estar manifestado con la letra E y el trabajador va a estar manifestado con la letra T. Luego vamos a tener decisiones del trabajador. El trabajador va a poder decidir si cumplir con su trabajo o no cumplir con su trabajo, a las cuales el caso en que cumpla su trabajo lo vamos a denominar con la letra T, y si no cumple con su trabajo lo vamos a denominar con la letra NT. Así, el pago del cumplimiento original, es decir, el salario original que va a recibir, va a ser denominado con la letra X, y el pago ofrecido en una segunda ronda, es decir, el pago que le hace el empleador posteriormente para que termine su trabajo, va a ser con la letra Y. El pago que recibe el empleador cuando se termina la tarea va a ser denominado con la letra Z. Ese es el beneficio, la utilidad que tiene el empleador cuando el trabajador termina el trabajo. Luego vamos a tener un pago llamado K. Este pago es del trabajador y se genera únicamente cuando no hace la tarea. Digamos, el beneficio que le genera al trabajador no ir a trabajar porque está haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? En lugar de recibir el salario, él va a recibir este pago K, que se puede adjudicar a cualquier cosa que esté haciendo. Dentro de las decisiones o estrategias que va a tener el empleador, va a poder elegir si hacer una nueva oferta, o que va a estar denominado con la letra NO, o va a poder elegir no hacer una nueva oferta, que va a estar denominado con la letra NNO. Allí, el empleado va a poder elegir si aceptar esta nueva oferta, denominado con la letra A, o no aceptar esta nueva oferta, denominado con la letra NA. Y luego tenemos la tasa de descuento en la renegociación, como dijimos antes, este estrés que genera la negociación en las dos personas, que va a estar denominado con la letra Rho. Y como vemos, Rho es menor a 1. ¿Por qué? Porque lo que hace es ir achicando el valor. Es decir, el valor del total, el pago, el beneficio que los dos obtienen, va a ser cada vez más chico a medida que pase la negociación. Ahora, si metemos todas estas variables en un modelo, lo que se utiliza en teoría de juegos es un árbol de decisión que se ve como esto. Un árbol de decisión nos permite vislumbrar de una forma muy sencilla y simple cuáles son los agentes que interactúan, los jugadores que interactúan, ¿sí? Como vemos son la T, que es el trabajador, y la E, y el empleador, en qué momento les toca tomar decisiones y cuáles son las decisiones posibles que pueden tomar y cuáles son los pagos conferidos. En teoría de juegos, pagos se le denomina al resultado que obtienen, ¿sí? Donde está, un pago está sucedido por una coma y otro está precedido por la coma, ¿sí? Este es el pago que le corresponde a un jugador y este es el pago que le corresponde a otro jugador. Como acá estamos hablando de variables, no tenemos números determinados, por eso utilizamos letras. Sino, si tuviéramos los valores, por ejemplo, del salario o qué beneficio le genera al empleador el trabajo, lo más probable es que podríamos utilizar números acá en lugar de letras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El trabajador empieza decidiendo, una vez que ya se firmó el contrato, si quiere trabajar o no trabajar. En caso de que decida trabajar en primera instancia, es decir, él no reniega del trabajo, él va a trabajar normalmente,
el juego se termina acá, porque el empleador no hay nada que pueda hacer. O sea, si el trabajador va y trabaja, ya está, los dos terminan contentos, digamos. El primer pago se corresponde para el empleador, ¿sí? Y el segundo, que es el que está después de la coma, se corresponde para el trabajador. Al empleador le corresponde Z menos X. ¿Qué significa esto? Z, dijimos que es el pago que obtiene el empleador cuando se termina el trabajo, ¿sí? Es el beneficio que obtiene el empleador cuando se termina el trabajo. Y X es el salario que él tiene que pagar, es decir, es el beneficio menos el costo, ¿sí? La utilidad. Entonces, el beneficio que él obtiene porque se termina el trabajo, menos el costo que él tiene que pagarle al trabajador por hacer el trabajo. Mientras que el trabajador va a recibir un pago de X, que es justamente el salario por haber ido a trabajar. Ahora, supongamos que el trabajador decida no ir a trabajar, es decir, toma la estrategia NT. Ahora es cuando le toca decidir al empleador qué hacer. El empleador o bien puede hacer una nueva oferta, ¿sí? Recuerden que estaba denotado con la letra NO, o puede no hacer una nueva oferta. En este caso, su pago del empleador va a ser 0, ¿sí? Porque no se hizo el trabajo, es decir, el trabajador no fue a trabajar y él no hizo una nueva oferta, nunca se terminó el trabajo. Y acá el pago del trabajador va a ser de K. Acá recordemos que es este beneficio que obtenía el trabajador por no ir a trabajar. Si lo ponemos en términos cotidianos, de una forma muy sencilla de verlo, supongamos que es la final del Mundial y Argentina juega la final. ¿Cuál es el beneficio que le generaría, la utilidad que le generaría al trabajador no ir a trabajar? Es este K. Entonces, este K representa quedarse en su casa viendo la final del Mundial. Él lo tendría que comparar contra el salario posible que le podría pagar el empleador. Entonces, él tiene que elegir entre este K y este X. Supongamos que el empleador hace la nueva oferta. Acá le toca nuevamente al trabajador, quien puede decidir si aceptar la nueva oferta o no aceptar la nueva oferta. Si no acepta la nueva oferta, el pago que le corresponde al empleador va a ser de 0, porque nuevamente no se hizo el trabajo. Ahora, el pago que le corresponde al trabajador va a ser de Rho por K. Rho por K es menor que K. ¿Por qué? Porque está afectado y multiplicado por este componente Rho, que es esta tasa de descuento por la renegociación. Esta tasa de descuento, como vimos, es el estrés, supongamos, que le genera negociar. Entonces, supongamos que él estaba viendo tranquilamente el Mundial, o se estaba preparando para ver la final del Mundial, y lo llama el jefe, en medio del partido. Y eso le va a generar una pérdida en su utilidad. Si no va a ser el mismo K que tendría si no lo llama el jefe. Entonces, esta disminución en el K lo denotamos con el Rho por K. Ahora, supongamos que el trabajador va a elegir aceptar. Es decir, acepta la nueva oferta. Sin saber, recordemos, si el empleador lo va a engañar o no lo va a engañar. Es decir, si le va a pagar lo primeramente acordado o no. Acá es cuando el empleador va a poder elegir si pagarle X, que X recuerden que es lo primero que había acordado, o pagarle Y, que es la nueva oferta. Ciertamente el empleador no tiene ningún incentivo a pagarle Y, pero no podemos descartar esta posibilidad. Quizás en toda su generosidad el empleador decida pagarle Y. En caso de que el empleador decida pagarle X, ¿sí? Acá vamos a tener que el mismo pago es el mismo pago que este. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, nada más que cada componente está multiplicado por Rho. ¿Y esto por qué? Porque, como vimos, al negociar, lo que se genera es una disminución de los pagos para cada uno de los jugadores. Entonces ya no terminan obteniendo este pago. Es decir, el beneficio que obtenía el empleador, porque se termina el trabajo menos el salario, y al trabajador le corresponde el salario, sino que obtienen ese beneficio pero disminuido, a causa del estrés que les generó a los dos tener que haber negociado hasta llegar a esa instancia. Y en caso de que el empleador pague Y en lugar de X, es decir, la nueva oferta, sería lo mismo, nada más que en lugar de pagarle X, al empleado, al trabajador, le va a estar pagando Y. A partir de este árbol de decisión se utiliza una herramienta que se llama backward induction, que se traduce literalmente como inducción hacia atrás, la cual nos permite determinar los distintos equilibrios. Los equilibrios son situaciones en las cuales los jugadores van a elegir su mejor estrategia, su mejor jugada. Entonces ellos van a ver el resultado final de todo el juego, ellos pueden ver este juego, y ellos en base a eso van a elegir cuál es el mejor camino, la mejor estrategia para llegar a ese resultado, a ese pago. A partir de allí, utilizando esta estrategia, se obtienen 3 posibles equilibrios. Un equilibrio lo entendemos como una situación en la cual ninguno de los dos tiene incentivos de moverse de esa estrategia. Supongamos, por ejemplo, que el trabajador elige jugar la estrategia T. El trabajador, si se genera un equilibrio, nunca va a tener incentivos para moverse de esa situación. ¿Sí? Entonces siempre va a querer jugar T, sin importar lo que haga el otro.
Entonces, si lo analizamos, utilizamos esta herramienta, lo que encontramos son 3 posibles casos. ¿Por qué? Porque no sabemos los valores que toman las variables. Entonces, tenemos que suponer distintos casos. En un caso, vamos a suponer que ρ por X, es decir, el salario que recibe el empleado luego de la negociación, es mayor que K. Es decir, el salario que recibe el empleado luego de negociar es mayor que el beneficio de no ir a trabajar. Ese es un caso, ¿sí? Otro caso puede ser, que es el segundo caso que se marcaba en color azul, es un caso en el cual el K, es decir, este beneficio que obtiene el empleado por no ir a trabajar, es mayor que X, que el salario. Entonces, a él no le importa cuánto le pague su empleador, él lo que quiere es mirar la final del mundial. Para él el beneficio de no ir a trabajar es mucho mayor que cualquier dinero que le pueda pagar su empleador. Y luego asumimos un tercer caso, que es bastante similar al primero, en el cual X es mayor que K, es decir, el salario primeramente acordado es mayor que K, pero K es mayor que el salario acordado después de la negociación. O sea, al trabajador le va a convenir trabajar, pero en caso de que no quiera trabajar, no le conviene renegociar, porque el salario acordado luego de la negociación es menor que el beneficio que él obtiene de no ir a trabajar. Así, los equilibrios, estas situaciones en las cuales los dos terminan jugando su mejor estrategia, su mejor jugada, ¿sí? Que recordemos que dependen de los supuestos de qué valor tome cada variable, van a depender de 3 cuestiones. En primer lugar, del valor del pago originalmente comprometido, es decir, va a depender del salario. Ciertamente la decisión que tome el empleado va a depender de su salario, de cuánto le van a pagar. Va a depender del valor que tome la tasa de descuento. Quizás le molesta muchísimo tener que negociar o quizás no le molesta negociar. ¿Sí? Todo depende de los valores que tomen las variables. Y también va a depender del resultado que los trabajadores obtienen si no cumplen con la tarea, es decir, el beneficio que obtiene por no ir a trabajar. Acá vamos a utilizar el concepto de equilibrio de Nash. Nash quizás les suene de la película Una mente brillante, A Beautiful Mind, es una película muy linda. Nash es uno de los autores principales en lo que es teoría de juegos. Se desarrolló un concepto que se llama equilibrio de Nash, que es básicamente, muy resumidamente, mirando lo que hace el otro, mirando lo que hace el otro jugador, ¿cuál es mi mejor jugada? Es decir, en base a lo que hace el otro jugador, ¿qué es lo que más me conviene hacer a mí? ¿Sí? Y eso, los dos terminan haciendo esa estrategia. Es decir, el otro jugador también empieza de esa manera. Entonces los dos llegamos a un punto en el cual terminamos haciendo nuestra mejor estrategia dado lo mejor que hace el otro. Y no tenemos ningún incentivo para querer movernos ni desplazarnos de ese punto. ¿Sí? Ciertamente vamos a querer jugar solo esa estrategia. Ciertamente pueden haber varios equilibrios de Nash, o puede no haber ninguno, al menos no en estrategias puras, como se denomina, sino que uno tiene que terminar haciendo aleatorización, tiene que terminar tirando una moneda, digamos. Entonces, para poder terminar el equilibrio de Nash, vamos a suponer los 3 casos distintos que vimos antes. Y esto se plantea de una forma matricial. Se plantea de esta forma. Esto es básicamente lo mismo que vimos antes, en una forma de árbol de decisión, donde digamos qué decisión iba tomando cada uno, pero donde vemos en forma matricial cuáles son las distintas estrategias que tiene el empleador, ¿sí? Que son estas, cuáles son las distintas estrategias que tiene el trabajador, y cuáles son los pagos correspondientes para cada interacción de esas estrategias. Por ejemplo, la estrategia NOX, esta es la estrategia del empleador, significa que le hace una nueva oferta al trabajador y si le hace una nueva oferta siempre le va a pagar el salario primeramente acordado. Es decir, él va a jugar solo esta estrategia. O sea, sin importar lo que haga el trabajador, yo le voy a hacer una nueva oferta y le voy a pagar lo que acordamos al principio. No le voy a pagar I. Supongamos, por ejemplo, el caso en el cual el trabajador usa esta estrategia, que es la de no ir a trabajar. Entonces el trabajador decide no ir a trabajar. Allí es cuando el empleador le hace una nueva oferta. El trabajador decide aceptarla. ¿Sí? Esta es la otra estrategia que tiene el trabajador. Y allí el empleador le paga X. Entonces el pago en esta intersección de estrategias va a ser este. Que si volvemos atrás, es el mismo caso, es este caso. ¿Sí? Entonces, el trabajador no va a trabajar, el empleador le hace la nueva oferta. El trabajador decide aceptar la oferta y el empleador le paga X, dando este resultado, que como vimos es el que se encuentra acá. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer para todas las distintas combinaciones que hay de estrategias, tanto del trabajador como del empleador. A partir de ello tenemos que suponer los distintos casos. Acá le ponemos valores a las variables para poder determinar los equilibrios de Nash de una forma más sencilla. No les voy a mostrar cómo se determina un equilibrio de Nash, les pido que por favor me crean. Aquellos que ya lo saben lo van a entender, y si no, también pueden buscarlo en la tesis.
¿sí? Entonces tenemos estos equilibrios de Nash. Hay múltiples equilibrios de Nash, pero que todos se condicen con una estrategia. Entonces, cuando el caso en el cual ρx, que es el salario, ¿sí? Esto es conceptual, en caso en el que el salario afectado por la tasa de descuento es mayor que K, es decir, mi salario luego de negociar es mayor que mi beneficio de no ir a trabajar, el trabajador, ¿qué va a elegir hacer? Va a elegir trabajar en primera instancia, ¿sí? Va a elegir siempre esta estrategia, la de trabajar. Fíjense que la estrategia de no trabajar no la elige nunca. Entonces siempre va a elegir trabajar, sin importar qué es lo que haga el empleador. Entonces, en el hipotético caso de que el salario que me pagan es mayor que el beneficio que yo puedo obtener por no ir a trabajar, yo voy a elegir a trabajar. No importa lo que haga, yo voy a ir a trabajar. El segundo caso, que es el de más interés para mí, vamos a suponer el caso en el cual K, es decir, el beneficio de no ir a trabajar, es mayor que el salario. Entonces, esto es lo que le genera los incentivos al trabajador de no querer ir a trabajar. En este caso, vamos a ver que las estrategias y el equilibrio de Nash se conforman para el trabajador en la situación en la cual elige no trabajar y no acepta una nueva oferta. Es decir, no solo que no va a trabajar, sino que no va a aceptar ni siquiera la nueva oferta del empleador. El tipo se quiere quedar en su casa viendo el mundial y no hay nada que vos le digas o que hagas que pueda hacerlo cambiar de opinión. Entonces, en esta situación en la cual el beneficio de quedarse en su casa viendo el mundial es mayor que el salario que le pueden pagar, el tipo se va a quedar en la casa viendo el mundial. Y acá es cuando vemos algo muy interesante del Talmud. ¿Por qué? Porque el Talmud contempló este caso. Y es ahí cuando le proveyó a los empleadores la posibilidad de contratar a otros trabajadores a expensas de los primeros. Recordemos que daba dos soluciones la ley. La primera era engañarlos. ¿Sí? En caso de que igualmente no quieran ir a trabajar, ahí es cuando vos podés buscar otros trabajadores y pagarles el sueldo a costa de los primeros. En este caso, le van a generar incentivos al trabajador de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no le generaría una pérdida. Porque una cosa es el salario que él deja de percibir, y otra cosa es tener que él pagar de su bolsillo un salario a otra persona para que haga el trabajo que él no quiso hacer. Entonces, es interesantísimo cómo los sabios tuvieron en cuenta el rol de los incentivos, en este caso, dándole la posibilidad al empleador de engañar a los trabajadores, pero en caso de que ellos igualmente no quieran ir a trabajar, les puede generar una pérdida, es decir, les genera incentivo de que les generaría una pérdida, por lo cual está obligando en cierta medida a los trabajadores a que igualmente vayan a trabajar. El tercer caso es muy similar al primero, no hace falta entrar en detalles, ¿sí? Porque vemos que el salario es mayor que K, así que eso básicamente lo que hace es que el trabajador siempre elija trabajar en primera instancia. Entonces vemos dos casos a grandes rasgos, donde el trabajador elige trabajar en primera instancia, es decir, nunca le conviene negociar, porque sabe que si negocia va a perder plata, porque le va a generar el estrés de la negociación. Y si llega a la última instancia también, sabe que el empleador le va a terminar pagando menos, porque le va a pagar la primera oferta. Por otro lado, vemos que en caso de que él, K, es decir, el beneficio de ir a trabajar es mayor que el salario, él va a terminar eligiendo ir a trabajar. Si bien esto no lo desarrolla en el modelo, es lo que se interpreta a partir de la conclusión conceptual y de lo que plantean los sabios en el Talmud. ¿Por qué? Porque le genera los incentivos a través de que ellos tienen que subsidiar el salario de otras personas para que ellos vayan y trabajen por él, y él tiene que pagarles el salario. Entonces esto le genera incentivos negativos a él de no quedarse en la casa, no quedarse viendo el mundial, y lo obliga en cierta medida a ir a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del modelo? Y con esto ya vamos terminando. Los resultados que son arribados en el modelo son coincidentes con los planteados por los sabios del Talmud, lo cual es algo asombroso, porque vemos cómo en el Talmud desarrollaron conceptualmente cosas que podemos encontrar hoy en día con teoría de juegos, con ciencias de lo más modernas, como le dije, es una ciencia que se desarrolló en el siglo XX, y vemos cómo a través de la modelización y formalización de lo mismo que plantea la ley del Talmud, vemos que los resultados son exactamente los mismos. Y que incluso los sabios van más allá, porque incluyeron y tuvieron en cuenta el rol de los incentivos en los individuos. Y que si hubiera el hipotético caso de que el trabajador no quiere ir a trabajar y se quisiera quedar en la casa sin importar la oferta que le haga el empleador, le proporciona al empleador la posibilidad de contratar a otros trabajadores a expensas del primero. Entonces esto le genera una pérdida, una pérdida de utilidad para el trabajador, lo cual si él sabe esto va a decir, no me conviene no ir a trabajar. Entonces lo que genera es esta obligación de que termina trabajando en primera instancia. ¿Sí? Entonces vemos cómo
los sabios determinaron la ley de acuerdo a cómo actúan los individuos y sus incentivos, y todo lo explicaron de una forma meramente conceptual, lo cual hoy están desarrollado en las ciencias económicas, que el rol de los incentivos es una de las cosas principales por la cual se mueven y actúan los agentes, los individuos, y ellos lo desarrollaron de una forma meramente conceptual. Entonces, vemos que también incluso va más allá, porque ven que si rescindir de un contrato genera una pérdida para ambos, va a ser más beneficioso para los dos que nunca se llegue a esa instancia. Por eso le genera las herramientas para al empleador, ¿sí? Y el castigo, entre comillas, al empleado, para que nunca lleguen a la instancia esa, que le genera una pérdida para los dos. Esta pérdida por la renegociación, esta pérdida porque el empleador tiene que pagarle el sueldo a otro más. Entonces, ahí es cuando la ley busca evitar este resultado al tratar de obligar al trabajador a cumplir con su contrato. Un contrato que él estuvo de acuerdo en firmar, que dijo que iba a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales? Y con esto ya terminamos y damos lugar para las preguntas y comentarios que tengan. Vemos cuál es la importancia que tiene el Talmud incluso en el día de hoy. Porque vemos que los resultados arribados en la ciencia moderna, que esto es un simple bosquejo de una de las tantas cosas que se pueden hacer, condicen con lo planteado conceptualmente hace 2000 años. Estas son herramientas de lo más modernas, son las cosas que hoy en día se utilizan en economía. Entonces, vemos que el resultado también encontrado por Aumann en su trabajo no es algo casual, no es algo que justo él tuvo la coincidencia, la casualidad de haberlo encontrado y que nadie más lo puede hacer, sino que incluso yo pude hacerlo y encontrarlo, y esto se puede expandir a otros temas desarrollados en el Talmud. Casualmente yo lo hice desde mi tema de interés, y que es mi tema de estudio, que son las ciencias económicas, pero desde cualquier área de estudio puede encontrar una relación entre las ciencias y el Talmud. Es decir, los sabios del Talmud tenían en cuenta y tenían en consideración muchísimas cuestiones que hoy son desarrolladas por la ciencia moderna, y todo lo explicaban de una forma conceptual, y se dedicaban a analizar, a investigar muchísimos temas en simultáneo, no es que eran expertos en un solo tema. Entonces vemos cómo se pueden extraer grandes enseñanzas para la modernidad a partir del Talmud, ¿sí? Porque vemos que la sabiduría milenaria se determinaban cuestiones que se condicen con las ciencias de lo más modernas. Es decir, no es porque el Talmud sea algo viejo, es obsoleto, es porque se puede seguir usando y se tiene que seguir usando, y lo podemos relacionar con herramientas de las ciencias modernas, y que tenemos que por ahí dejar un poco de lado ese prejuicio que existe, que ciencia y Torá son cosas contrapuestas, sino que son complementarias. ¿Sí? Acá me voy a poner un poco, pero si vemos que todo viene de Dios, no importa que si es Torá o si es ciencia, todo está relacionado. ¿Sí? Todo viene del mismo Dios. Entonces todo tiene una relación y todo se puede conectar. Entonces está en nosotros trabajar y buscar esta relación y buscar esta revelación de divinidad, incluso en una cuestión como son las ciencias. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido demasiado. Damos lugar ahora sí para preguntas, comentarios. Aquellos que deseen, les puedo pasar mi tesis, no tengo ningún inconveniente. Sí, no les puedo garantizar que vayan a entender todo, a menos que sepan del tema, porque son cuestiones bastante complejas. Pero aún así, si quieren chusmear cómo fue el desarrollo del trabajo, cómo fue la tesis, son más que bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Soki, muchas gracias. A mí no puedo decir que entendí todo, no estudié economía, pero me da para entender. O sea, yo que estudié Gemara varios años, siempre estudio una Mishnah, lo leo así en 2 minutos, y acá me da de entender tanto profundidad que hay en 5 líneas de una Mishnah, como es toda una teoría detrás de eso. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar? A ver. No, ¿me escuchás, Ezequiel? Sí. Copelson, acá estoy. Es decir, yo entendía por teoría de los juegos, la de Nash, yo vi, o sea, algo había leído, incluso yo como estoy en publicidad, lo asocio un poco todo a la actividad, ¿no? La teoría de los juegos un poco la habían desarrollado, por ejemplo, ponía el ejemplo de que si en un equipo pones, en lugar de 11 jugadores de distintos niveles, pones 11 Maradona, o 11 Messi, todos van a querer hacer gol, o sea, ninguno va a hacer el juego para complementar, o sea, van a querer ser todos estrellas, y en realidad la función del juego es que todos se combinen para que gane el equipo, no para que todos sean estrellas. Eso era un poquito lo que yo entendí
cuando estuve leyendo un poquito eso de la teoría de Nash. No sé si vos estás con eso. Sí, eso es particularmente el concepto de equilibrio de Nash que se desarrolla. Particularmente la teoría de juegos es sumamente interesante porque se desarrolla y se puede extender a muchísimas áreas de conocimiento, como vos decías, en marketing, incluso en los ejércitos se utiliza, porque nos permite anticiparnos a las decisiones que va a tomar el otro. Entonces, nosotros si logramos modelizar correctamente cuáles son las distintas decisiones o estrategias y los resultados que obtendríamos, podríamos anticiparnos a la jugada del otro, ¿sí? Lo cual nos genera una ventaja fundamental. No es por nada que justamente en Israel, la mayoría de los teóricos de este tema son de Israel, porque se usa muchísimo, por ejemplo, lo que es la batalla contra el terrorismo. Es decir, uno tiene que siempre estar un paso adelante de esto. Uno no puede perder ni un segundo. Uno siempre tiene que prever qué es lo que va a hacer el otro. Y esto es una de las cosas que nos permite hacer teoría de juegos. Acá, de una forma muy... Quizás el nombre no lo salva demasiado porque uno piensa en juegos y dice, bueno, ¿de qué estás hablando? Pero la realidad es que podés modelizar cualquier situación que involucre la toma de decisiones entre individuos o la relación entre individuos, desde un contrato hasta un conflicto de guerra, hasta lo que sea. Incluso relaciones biológicas en las cuales los humanos no tienen nada que ver, también se puede utilizar teoría de juegos. Y eso es algo fenomenal. Está bien. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Jonathan es mi nombre. Mucho gusto. Antes que nada te felicito, la verdad que espectacular, me encantó el tema. Gracias. Por ahí para acotar a la pregunta anterior, en mi caso yo enseñé varios años teoría de la decisión y no sé tanto de Torah, pero estoy arrancando. Pero por ahí, acotando la pregunta anterior, solo para aclarar, puede haber juegos en donde haya un mismo objetivo para todos, o situaciones en donde los objetivos sean encontrados. Por ahí el ejemplo del equipo de fútbol, todos tienen el mismo objetivo, pero no por eso no tengan que coordinarse, digamos, de otra forma. Otro ejemplo podría ser si se está prendiendo fuego una casa y hay que salir por la puerta, si salen todos a la vez, porque todos se quieren salvar primeros, se perderían todos. En cambio, si se turnan y salen en forma organizada, se salvan todos, digamos. Es como... es otro tipo de juego, pero también está dentro de teoría de los juegos. Sí. En mi caso, mi pregunta es, en el modelo, si planteaste en algún momento la posibilidad de que ese coeficiente Rho sea diferente entre las personas. Digamos, por ahí a uno es como que por ahí a uno, o no sé si la millonada, digamos, si en algún punto lo toma, por ahí hay gente que le molesta más y negociar que a otras, digamos. Uh-huh. Sí. Y por ahí uno se puede aprovechar del otro en ese sentido, ¿no? Sí, sí, lo tuve en cuenta, no lo desarrollé en el modelo este particularmente, pero sí lo tuve en cuenta. De todas formas, tengo que aclarar que esto es un pantallazo, digamos, de todo lo que se puede llegar a hacer. O sea, a mí se me ocurrieron un montón de formas de seguir complejizando este análisis o seguir profundizándolo. Lo que vos decís, exacto. Yo tampoco tuve en cuenta, por ejemplo, la segunda decisión que tenía, o la segunda estrategia que tenía el empleador, que era la de contratar a otros a expensas del primero. O sea, eso lo desarrollé de una forma conceptual a partir del modelo, que es lo que intuyo a partir del resultado y lo que se ve en la Mishnah. Pero eso también se podría profundizar. Sí, sin duda, se podría considerar un rol diferente, habría que ver cuál es el resultado. Sí. Está la verdad que buenísimo. Bueno, te felicito y después de ahí si nos compartís la tesis. Sí, ¿dejaste tu mail en el chat? Ahora lo anoto, estoy en el celular. Dale, sí, ahora te la envío Dale. entonces. Gracias. Bueno, Ok. gracias. Y el link también la gente está pidiendo porque quiere ver y compartir después el video de la conferencia. Yo estoy un poco como Yumi, que decía que mucho de la data dura me pasó por encima. De todas formas, es algo muy interesante que quería reflexionando de lo que vos hablabas, de lo que vos contabas. Muchas veces me pasó de charlar con amigos, con jóvenes que salen de la yeshiva y entran al mundo del trabajo, al mundo de los negocios, y a veces sin una preparación académica, ni un título, nada, y yo digo, ¿cómo hacen estos pibes a veces para
arrancar un negocio o hacer cuentas o ver porcentajes y cosas, vos decís, y muchos de mis amigos que tienen empresa, que nunca hicieron una preparación académica, entonces uno ve también que en el mismo Talmud te afila un poquito en el conocimiento, en todas estas cosas. Esa es la experiencia mía de lo que habíamos, de lo que siempre charlamos a veces sobre este tema. Pero realmente muy, muy interesante que vos hayas hecho el trabajo de cotejarlo, digamos, desde la ciencia más dura, y me pareció interesantísimo. Quería ver si alguno quiere comentar algo. Siempre a tu abuela le damos micrófono estas últimas semanas, y no me voy a perder de darle el micrófono para que te salude, por lo menos, y si no, que haga algún comentario. Batia, ¿querés hacer un comentario? Bueno, cuando se recibió Ezequiel y fuimos a la universidad, nos quedamos todos impresionados con lo que presentó su tesis, lo que acaba de decir ahora. También nosotros nos quedamos impresionados. Ahora yo tengo así un presentimiento más que un deseo, que mi nieto va a ser también un Naumann algún día. Él también va a ser un premio Nobel algún día, como Naumann. Habla la abuela, ¿viste? No porque sea la abuela verdaderamente, no, porque salta a la vista todo lo que él sabe. ¿Cómo? Te tiene fe tu abuela, claro, y si la abuela no confía en uno, ¿quién confía? Nadie. La abuela es la principal seguidora. La principal fan. Pero fue sumamente impresionante para todos y especialmente para mí que en el Talmud ya se hablaba de estas cosas, de economía. Ya claro. en el Talmud. Es que sí. El Talmud se convierte en la guía y el parámetro para la vida judía del exilio, y ahí está todo lo que una persona necesitaba saber para relacionarse en lo económico, en todos los ámbitos. Entonces es muy amplio el conocimiento y las cosas que uno encuentra en el Talmud, desde lo económico. O sea, no es un libro de religión, es un libro de leyes, y leyes que en las leyes se incluye todo tipo de transacción y todo tipo de negociación. ¿Alguien más? Fabián, ¿quería hablar? ¿Alguno más quiere hablar? Para saludar, bueno, saludo a todos, le agradezco. Felicitarlo, si queréis. Adelante, Fabián, adelante. Si nombraste para felicitarlo, y poniendo énfasis a lo que vos decías, nosotros estudiamos la Torá mucho, hasta la primaria, y estudiamos un montón de historias lindas que contaban en la Torá o algunas en el Talmud. Y estudiar Torá o Talmud de grande se ve de otra forma, y uno ve realmente la profundidad y la aplicabilidad que tienen todas las cosas que están en la Torá y en el Talmud. Así que gracias, Ezequiel, por traernos un poquito de todo esto. Muchas gracias por la participación, a todos por estar. Realmente para mí es un honor poder difundir esto, es un privilegio más que un honor haber tenido la posibilidad de, gracias a Beit Hadad por haberme invitado y poder hablar de lo que a uno le gusta, y es un poco de lo que nosotros tenemos para hacer, ¿no? Combinar esto, lo que es lo divino, con lo que parece más terrestre, más material, que es justamente la ciencia, que uno piensa quizás de una forma prejuiciosa, que es lo más opuesto que puede haber a la religión, y uno ve que nada que ver, que no es así. Justo ayer estaba leyendo un libro de historia judía muy interesante el autor es muy conocido, Johnson me parece, y él decía algo muy interesante, que durante la Edad Media y el proceso de la historia de los judíos viviendo bajo dominio cristiano, que el judío tenía mucho más avanzado o evolucionado la relación emocional con el dinero a nivel religioso que, por ejemplo, los cristianos. Y esto es muy interesante, que para el judío la plata no era una mala palabra, por el contrario, también es una herramienta para conectarme con Dios, y a lo largo del exilio, ni siquiera por un tema espiritual, sino que también era un recurso para sobrevivir. Entonces, y esto está muy sostenido en el Talmud, que el Talmud habla de dinero
sin el prejuicio de que es algo impuro o alejado, sino por el contrario, el dinero es una herramienta que tenemos para acercarnos. Y algo que dijo Fabián que quiero realzar, que muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos una relación con el estudio de Torá infantil, porque el estudio de Torá queda en la infancia, en la escuela, en el Heider, o en el Atnuá, qué sé yo, pero cuando uno llega a la adultez, piensa que la Torá es solamente un libro de cuentos, historietas o fábulas, y en realidad cuando uno escucha este tipo de cosas del Talmud, de un nivel académico elevadísimo, también es una puerta para descubrir la Torá a un nivel adulto, que me parece muy interesante la propuesta para todos. Si nadie quería cerrar yo acá un poco y quería invitar a los que están participando, que se sumen, estamos tratando de traer una propuesta distinta todos los domingos, y vamos a tratar de convocarlos para la semana que viene. A nivel institucional de Bejabal queremos invitar a todos a las actividades que estamos haciendo en forma virtual. Estamos abriendo en los próximos días una biblioteca, la biblioteca que tenemos en el Bet Jabal, queremos hacerla accesible a que la gente pueda venir y pedir libros prestados y poder traer para poder, digamos, aunque no se puedan acercar a estudiar, que puedan por lo menos, así que el que quiera anotarse en este programa, los quería aprovechar para invitar ahora. Bueno, Yumi, no sé, quiere decir algo, ya cerramos, y bueno, de vuelta agradecerle a Soki. Muchas gracias a todos, fue todo excelente. Y nada, que tengan muy buenas noches. Después que quiere puede poner su email en el chat y lo mandamos en la grabación, o Soki le manda el tesis. Va a tardar un día para poder bajar el video. Después lo subimos por Facebook o lo mando por email, como quieran. Y me estaba diciendo tu mamá recién por el chat que el mismo link todos los domingos 19:30, distintas temáticas, pero pueden ingresar, si no les llega el mail o el WhatsApp, pueden ingresar con este mismo link de hoy. Un gusto. Excelente. Nos vemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos. Buenas noches. Gracias a vos, Ceci. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos. Chao. Hola.
¿Me va bien? Hola. ¿Cómo andás? Hola, Yumi. ¿Tú ya estás en video? Sí, sí, pues no sabía cómo salir, estuve Ahí aprendiendo. abajo a la derecha hay un botón rojo, ¿ves? Sí. Ahí. No, estaba, ahí te escribí justo. No, no sabía cómo se usaba. Listo, chau. ¿Quedó? Bueno, ¿Quién quedó? chao. Chau, chau.